¿Alguien ha trabajado, ha visto, tiene experiencia en estudio de impacto ambiental? ¿La escuchó nombrar o no tienen ni saben lo que es? No, sí, digo, sí. No, profe, solo por la materia de contaminación ambiental y que hablo un poco nada más. Pero... Bien. A ver, voy a sacar esto así veo quién está hablando. ¿Quién habló recién? Yo, Soledad, profe. Ah, sí. Bien. Y alguien más estaba queriendo hablar, me parece. Sí, no, lo que yo decía era que previo a una obra X se hace algún tipo de estudio para ver consecuencias que pueden existir. Bien, bien. ¿Y Diego, lo viste en algún lado? No, ¿O solo de información general, digamos. Bien, bien. ¿Y alguien más tiene alguna experiencia o nadie en nada y es la primera vez que lo escuchan? No, lo Buenas vimos, tardes. bueno, Ahí me perdí. nada, iba a decir que lo vimos también en una materia, sistema de gestión ambiental, en la norma ISO, en la 14001. Está bien, pero el sistema de gestión ambiental es una cosa y la evaluación de impacto ambiental es otra. Bueno, eso nada más. Buenas tardes. Pero está bien. Buenas Me tardes. No, está parece, bien, Norma. Igual, sí. me parece a mí que va más, el impacto ambiental va más abocado a, no sé, como decía Diego, al impacto puede ser una obra, pero también al impacto que me puede producir un derrame de combustible, de fluido, hasta, me parece que va más apuntado hacia esa dirección, a lo que le puede pasar al ambiente ante una modificación o un accidente cualquiera. Bien, Rolando. Sí, en parte sí. Ahora después lo vamos, no, hoy no vamos a hablar enteramente de evaluación de impacto ambiental, pero lo vamos a ver a lo largo de la clase. Y para complementar lo que dijiste, Norma, si seguramente vieron Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, no sé si nosotros en esta materia tenemos una clase, no sé si lo vieron con tan profundidad por las comisiones anteriores como que no, entonces acá se refuerza más lo que tiene que ver con lo ambiental. Pero bueno, si cualquier cosa, si le puedo llegar a subir la clase y si dicen, no, esto ya lo vimos, podemos ver de poner otro tema que le sea útil. Los sistemas de gestión ambiental eh, están más vinculados. Aguarden un segundo que voy a prender la luz porque me estoy quedando a oscuras. Ahí estoy. Están más vinculados a lo que tiene que ver con cuando la industria o el proceso productivo ya se encuentra instalado y está operando, ¿no? Se está ejecutando. Mientras que la evaluación de impacto ambiental es una herramienta preventiva, lo vamos a ver más adelante, que como bien dijo, ya se me fue el nombre, bueno, me voy a olvidar los nombres, soy malísimo, creo que era Diego, se hacen antes de que se instale una actividad o una obra, y la idea de la evaluación de impacto ambiental, como bien lo dice el nombre, es evaluar los impactos ambientales antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque es una herramienta que le permite al Estado, básicamente a la autoridad de aplicación, después vamos a ir viendo qué es la autoridad de aplicación, vamos a ver con legislación un poco, vamos a entender un poco todo esto, le permite decir si se puede o no hacer una determinada actividad. Supónganse que es una actividad muy contaminante y el Estado argentino dice, bueno, la verdad que no conviene porque son más los impactos negativos y son muy fuertes, más que los impactos positivos de esa actividad. Entonces, no se instalaría esa actividad. En cambio, si no existiera esta normativa y esta herramienta que tenemos, cualquier obra se podría instalar y tendríamos los impactos ambientales que vemos desde antes de que esté esta normativa, y también lo vemos después, pero por otras cuestiones que hacen
no solamente a la falta de la herramienta de la evaluación de impacto ambiental, que tiene un montón de fallas, sino también a lo que es el poder fiscalizatorio del Estado, la conciencia de quienes ejecutan actividades, etcétera, 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 que sumados a eso, vemos que aún en el territorio argentino existen eventos de contaminación, existe negligencia, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que vamos a ver en esta materia es qué contiene un estudio de impacto ambiental, cómo se hace para valorar los impactos ambientales, ¿no? Algo muy importante que ahora lo vamos a ver. Ahora me voy a adelantar. Disculpenme, estoy poniendo el cargador de la batería porque se me va a quedar sin batería. Vamos a ver que el estudio de impacto ambiental tiene un plan de gestión ambiental que lo que intenta es generar lineamientos, estrategias, actividades, acciones para minimizar y prevenir los impactos ambientales, ¿no? Y a lo largo de la materia vamos a ver otros temas, me voy a adelantar, como bien mencionamos, sistema de gestión ambiental, pero también la clase que viene vamos a hablar de legislación ambiental, que tiene una impronta diferente a diferencia de otras legislaciones y que vamos a ver más adelante. La evaluación de riesgos ambientales, que muchas veces no entran en esta evaluación de impacto ambiental. Vamos a hablar un poco de fiscalización. Vamos a hablar de residuos especiales y vamos a hablar un poco de los monitoreos que por lo general están metidos dentro del plan de gestión ambiental, ¿no? Hay un programa específico de monitoreo ambiental para ver en qué estado estamos, digamos. Pero antes de empezar con la materia, le quería mencionar que ya están definidos las fechas de primer y segundo parcial y de recuperatorio. Estas fechas ya están definidas, pero bueno, tal vez puedan modificarse, depende de cómo vayamos avanzando, pero seguramente sean estas, así que ya las tienen. Las de este lado son las del martes y las de este lado son de la materia del jueves. Así que nada, para que tengan en mente cómo sigue la materia. Y acá en esta cronograma de las primeras clases antes del parcial están los temas que vamos a ver antes del parcial. Hoy vamos a hablar un poco, un repaso de contaminación ambiental, un poco para que lo tengan en mente, porque en realidad lo que vamos a evaluar son los impactos negativos de esta contaminación ambiental. Entonces la idea es repasar indicadores y contaminaciones más generales, los analitos más comunes que encontramos cuando hablamos de actividades que se desarrollan en el territorio. Después vamos a hablar de derecho ambiental, en la segunda clase, que ahí vamos a ver todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una actividad, ¿no? Qué normativa, dónde está, cómo buscarla, qué herramientas podemos usar para poder gestionar la normativa, que es gigante, y que además tenemos que ver la provincial, la municipal, tenemos normativa también nacional, y cómo juega todo eso. La idea es que tratar de desenmarañarlo en esa clase. Después vamos a empezar con el proceso de evaluación de impacto ambiental, viendo cómo es todo el proceso, porque hay muchas veces se confunde lo que es el estudio de impacto ambiental con todo el proceso que conlleva la evaluación de impacto ambiental. Entonces vamos a tratar de desanclar de esas dos cosas que son una parte de la otra. Y vamos a empezar a hablar de los componentes que tiene un estudio de impacto ambiental. Y lo vamos a ver eso durante todas las otras clases. Pero vamos a hablar, acá vamos a hablar de un poco de la introducción, descripción del proyecto, lo que tiene que ver con lo que es aplicable del marco legal, qué es lo que debería tener un estudio de impacto ambiental. Después vamos a hablar de la línea de base. Y por último, de cómo se evalúan los impactos ambientales. Después vamos a hablar, en la segunda parte de esta materia, vamos a hablar del plan de gestión y todas las otras cosas que mencionábamos anteriormente. Bueno, para recordarles, esta materia es promocionable. Si sacan 7 en los 2 primeros parciales, se puede regularizar sacando 4, más de 4 en los 2 parciales, ¿no? Y hay un recuperatorio de uno de los 2 parciales, no de los 2, ¿no? Si tuvieron menos de 4.
ese recuperatorio no es para promocionar, sino que es para regularizar la materia. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Es igual que en las otras materias, así que no va a cambiar. Y bueno, ya que lo vieron el año pasado, ¿qué es la contaminación? ¿Alguien podría sacarme esta duda? ¿A qué llamamos contaminación? No importa, con sus palabras, no importa si está bien, si está mal, todo está bien en realidad. Es el exceso de un agente X que intrínsecamente puede no ser dañino, pero al convertirse o crecer desmesuradamente comienza a generar esta contaminación. Bien. Puede ser algo que no crezca, no sé, un producto químico no Claro, crece, digamos. Si es dañino no hace falta que no crezca, pero puede no ser dañino y sin embargo que algo lo incentive a crecer, entonces también es contaminación. Y si no es dañino, ¿es contaminación? Eso no te entendí. Sí. Yo tengo una botella de coca. La tiro, la botella no, tiro su contenido en el río. ¿Eso es contaminar? Sí, porque es una sustancia completamente diferente al agua. Sí, es un agente no normal para esa situación. Entonces, porque yo modifico el agua, la estoy modificando. bien, me gusta ya que empezamos a hablar. ¿A qué llamas modificar? Yo tiro una botella de coca en un río, el contenido. ¿Se mueren los peces? ¿Qué es la modificación que hablas? ¿Por una botella de coca? Después, Sí, en la botella ¿cómo? de coca va a depender también del contaminante, la concentración y Claro. a dónde la concentración y la dosis, ¿Para qué? para que surja Claro, efecto. sí, para modificar, Como- digamos, era la contaminación era como la modificación de algo, ahí se me fue ahora la palabra, la modificación de algo natural. Está dañando el medio ambiente. Bien, me gusta igual todo. Contaminación del agua solo depende del contaminante. Solamente Sí, depende del ya lo contaminante. Acá regulaste, Rolando ya dijo lo concentración. regulaste, Igual dice Rolando que no solamente depende del contaminante, sino la concentración. Tenemos unos 600 centímetros cúbicos de coca en un río y no pasa nada, pero si tenemos muchos litros, por lo que dice Rolando, sí. Entonces, ¿cuándo es contaminante y cuándo no? Todavía me quedó esa duda. Cuando Según la cambia la Perdón. vigencia. Perdón, para mí es contaminante directamente cuando modifica algo, por ejemplo, ya sea algo material, lo que vendría a ser el aire, el suelo, la tierra. Ya cuando pasa directamente a cambiar la forma, eso genera un contaminante. O sea, que va cambiando el estado de, por ejemplo, de lo que nombré recién, que vendría a ser el agua, el aire, la tierra. Yo hago un pozo y saco la tierra y después la vuelvo a poner a la tierra, pero no en el mismo estado que estaba, le cambio la forma, porque antes tenía una capa, otra capa. ¿Estoy contaminando? No, ahí no. Bueno, lo que dijo Rolando, según la cantidad de sustancia que sirve, Sí. tanto sea, como dijo usted, una botella no va a contar el río, pero muchas cantidades, sí. Bien. Sí, para mí sí está contaminando. Está modificando el equilibrio que había. Al sacar la tierra y poner... Bueno, pero son dos palabras diferentes, me parece, porque uno es modificar y otro es contaminar. Una cosa es que se modifique y otra cosa es que los valores, sobrepase ciertos valores para que empiece a contaminarse. Por eso yo hablaba de exceso, porque estás rompiendo un equilibrio. O sea, cuando se adultera o se corrompe donde se echa tal producto, dependiendo del caudal que tenga. Bien, me gusta la discusión. Bien. Para eso estamos al pie del cañón, siempre para discutir acá. Siempre nos prestamos.
Buenísimo. Para eso somos Listo. buenos. Lo tengo en mente. Lo tengo en mente. Si quieren vamos a la definición que tengo acá y ahora la discutimos para que la vean. Y van más o menos rumbeado, pero para mí lo que faltaba era ese umbral de definir de qué es algo alterado de lo que es contaminado. Entonces, la definición que tenemos acá es que es la presencia de un agente contaminante, como ven diciendo ustedes, o de varios contaminantes. A veces no es uno solo, ¿no? Cuando vemos un río, vemos no solamente a veces una sola industria, pero a veces vemos un montón de industrias con diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Entonces, pueden ser varios, que depende de la concentración que tenga, puede ser nocivo para la salud y la seguridad de la población, para la vida animal o vegetal, o para impedir el uso y goce de los mismos. Entonces, ahora volvamos a discutir para ustedes, entonces, ¿qué piensan de esa definición? Perdón, se la saqué igual, se las dejo acá. Yo era para verlos nomás. Sí, está bien. Entonces, si hago un pozo, estoy contaminando, o si tiro una botellita de coca, estoy contaminando. ¿Qué se deberían fijar ustedes? Que tal cosa no sea nociva para la salud y perjudique. Bien. Límite. Bien. ¿Y qué piensan de esa definición? Porque esto es una definición, no quiere decir que estén de acuerdo o no. ¿Piensan algo? ¿Piensan que está bien? ¿O ustedes no? ¿No saben, no contesta? No, yo lo del pozo lo sigo pensando igual. Sí, es una contaminación. Bien. ¿Por qué? Porque apliqué o generé un trabajo que modificó el equilibrio que había en esa superficie de tierra. Y entonces, ¿todo sería contaminación? Porque ¿qué hace que no sea contaminación? No sé, estás respirando y estás modificando un equilibrio. Te estás reproduciendo como humano y estás modificando un equilibrio. Profe, ¿cómo era bien el ejemplo del pozo que dio? Yo hago un pozo, y para explicarlo más capaz que tengo yo hago un pozo, ponele que excavo todo esto, pero la composición del suelo varía a lo largo del que va cambiando la profundidad. Tenemos lo que llaman diferentes horizontes, no sé si alguna vez lo escucharon, pero por lo menos seguramente han visto un suelo o han hecho un pozo, o han visto algún lugar ya cavado, no quiere decir que te hagan el ejercicio, pero van a ver que la tierra, los primeros centímetros, por lo general, es un poco más negra, ¿no? Y es porque tiene distintos componentes, como materia orgánica, producto de la descomposición, de cobertura vegetal, etcétera, etcétera. No vamos a entender en eso. Y a medida que vamos cavando, vamos haciendo un pozo, vamos teniendo otros perfiles de suelo, ¿no? Un poco más árido, que tiene que ver con que aumenta la cantidad de arena y se va la arcilla. Vamos a tener otro horizonte C que es más rocoso, donde te va a ser más difícil poner la pala, digamos, si llegaras a ese horizonte. Y un horizonte D que sería la roca madre, que es la roca que supuestamente se fue degradando, se fue transformando en esto, y con el paso de los años se fue formando este horizonte, y por el paso de los años este horizonte. Yo hago un pozo, y no es lo mismo si yo lo meto este primero, este segundo, este tercero, que, bueno, hice el pozo, hice la montanita del A, después hice la montanita del B, o sea, si están cavando, van haciendo así, no sé si me ven en el ejemplo, pero van tirando la tierra para atrás, el primer horizonte que queda es el que vos primero sacaste. Después el segundo es el B y después te va a quedar arriba el último que sacaste. Pusiste algo y después, como tenías más arriba
el que te quedó último, digamos, por ahí tiraste el A, tiraste el B, tiraste el C, todo mezclado, porque en la pila se mezcla todo, y ahora este suelo que tenía una composición, tiene A, B y C todo mezclado en los 3 horizontes. Le modifiqué el ecosistema a los seres vivos que estaban en la primera fase. Bien. Le modificaste el ecosistema. Bien. Entonces... Para mí es modificación y no contaminación. En realidad, claro, no sería contaminación porque ¿cuál es el agente contaminante presente ahí? Bien. Salvo, sería contaminación si yo hago el pozo y antes de volver a poner la tierra, no sé, pongo una lata de aluminio o un plástico. Ahí sí yo estoy contaminando, porque modifico todo. Si yo voy a poner la tierra, ¿qué hago? Es modificar la composición, pero no la contamino. Tal cual. Y supónganse que hicieron el pozo y tiraron agua, porque como estaba muy dura la tierra, mientras hacían el pozo sacaron agua de un bidón, de una canilla o de donde quieran y la tiraron ahí adentro. Están metiendo un agente contaminante, o un agente, vamos a sacar la palabra contaminante porque dentro de ese pozo. ¿Están contaminando? Depende, como dice ahí, si pasa a ser perjudicial para la salud o para la vida animal o vegetal de la zona, sí, si no, no, es un agente externo, pero no sería claro, porque sería distinto si se tira agua sola, yo creo que ahí no contamina, pero si ahora se le agrega agua con algún químico, yo creo que ahí sí. Si tiro una botellita de coca, el contenido vuelvo con el mismo. La pregunta es más... Ahí sí, yo creo que sí, ahí. No conozco la composición química de la coca, sinceramente, pero bueno, por el común se sabe que no es muy beneficioso para la salud, aparte tiene, bueno, el exceso de azúcar y demás, así que yo considero que sí, ahí estaría contaminando. Bien, ¿y qué piensan ustedes acerca, entonces? Sería muy difícil evaluar qué es contaminante y qué no, ¿no? Porque imagínense que con este ejercicio mínimo que se me acaba de ocurrir, no es que es algo que lo tenía pensado, todo sería contaminación, ¿no? Por más mínimo que sea el agente contaminante o el agente que tengas esté expuesto ahí. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para saber qué es contaminante y qué no? ¿Cómo harían ustedes? ¿Se lo imaginan? ¿Se lo piensan? ¿Nunca lo pensaron? Por ahí lo podemos dejar esto y después lo vemos más adelante, no quiere decir que... Ahí ya, ¿cómo haríamos? ¿Cómo me replantea, por favor, la pregunta? Sí, o sea, sí. Una evaluación y contrastarlo contra, no sé, alguna legislación o alguna normativa que me aplique y me dé la pauta para decir, bueno, esto es contaminante, esto no. Ahí tomo una muestra. Tomo muestra, la mando a analizar y veo la composición del suelo. Bien, me gusta eso, me gusta. Excelente. ¿Y dónde sacan información los que hacen las normativas para decir cuál es el valor? ¿Por qué una botellita de coca contamina y por qué no? Las fichas de seguridad de cada producto. O no entendí. No, está bien. ¿Está bien? O sea, tienen que saber... ¿Y qué hay detrás de la ficha de seguridad de cada producto? Un ensayo. Excelente, bien, un ensayo. Entonces hay alguien que a través de una metodología determinó cuál es la concentración que genera un impacto a la salud, a la seguridad, a la vida vegetal, animal, o que impide que vos puedas volver a usar eso, ¿no? Y eso está puesto, como bien dijeron ustedes, en la normativa. Cuando ustedes encuentran normativa,
por más que, bueno, la normativa que encuentren acá por ahí es una copia de una normativa que es sacada internacionalmente, que no estoy juzgando ni nada, solamente estoy a veces aclarando de dónde son los valores, proviene o debería provenir de ensayos o estudios donde un poco determinen si un agente que vos lo pongas en un determinado lugar puede llegar a impactar la salud o seguridad de las personas o de la población o de la vida vegetal o animal que se encuentra en ese ecosistema. Entonces, muchas veces no es tan fácil determinar a simple vista cuál es la contaminación. Y como bien dijeron ustedes, lo que uno debería hacer, y es lo que vamos a ver a lo largo de la materia, son cómo hacemos para determinar que lo que estamos haciendo genera un impacto ambiental. Y lo que vamos a ver en esta materia es a intentar predecir qué impactos van a generar tales actividades y en qué nivel. Vamos a ver que tiene sus serias dificultades, porque vamos a hacer algo, vamos a inferir una situación y muchas veces no está la información como para poder predecir, y vamos a ver las debilidades que tiene, o que para mí tiene sus ventajas y sus debilidades, pero en cuanto a la evaluación de los impactos ambientales, son como para mí muy débiles. Evaluar esto, que va a predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero por lo menos nos dan una idea, y yo me estoy adelantando a lo que va a la materia, pero las evaluaciones de impacto ambiental, lo más importante que tienen es el plan de gestión ambiental, ¿no? O sea, la evaluación de impacto ambiental le sirve a la autoridad de aplicación para determinar. La autoridad de aplicación, vamos a ver más adelante lo que es, pero es quien dice que si esa actividad se va a instalar o no, es la autoridad de aplicación, que es el ministerio, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente de la provincia, dice, che, esta actividad sí se puede desarrollar y esta no. Entonces, esta evaluación a la autoridad le debería servir para evaluar eso. Dice que sí o que no. Pero también está este plan de gestión ambiental que es, che, vos vas a impactar, ¿no? Así como bien decía Diego, un pozo vas a hacer alguna actividad que vas a modificar algo y puede llegar a ser contaminante, depende de lo que dé la evaluación de impacto ambiental. Entonces, decime qué vas a hacer para minimizar, mitigar o compensar, prevenir, minimizar o compensar esos impactos ambientales. No me acuerdo si lo vieron en la materia anterior, pero, o sea, lo que tratamos de siempre hacer es prevenir los impactos ambientales, porque si es algo que, como dice, mejor prevenir que curar, si es algo que no hacemos, ya está, nos ahorramos un paso. Una vez que no podemos prevenir, lo que vamos a tratar es minimizar ese impacto ambiental, es decir, generar procedimientos o lineamientos o alguna tecnología para que ese impacto ambiental sea menor de lo que iba a ser. Entonces, la evaluación de impacto ambiental lo que te va a permitir es decir, para, vamos a hacer esto y va a generar tal impacto. Bueno, no, apliquemos tales medidas y estos impactos van a ser un poco menores, ¿no? O vamos a ver que también hay impactos positivos, ¿no? Amplifiquemos estas medidas para que sean mayores también los impactos positivos. Y entonces uno de los aspectos centrales que uno debería ver en un estudio de impacto ambiental es el plan de gestión ambiental, que es lo que te permite es eso, tratar de reducir los impactos ambientales. Entonces, un agente contaminante puede ser un elemento biológico, porque pueden ser bacterias, ¿no? Cuando tiramos un residuo patogénico, ¿no?, de un hospital, podemos contaminar con virus o bacterias un determinado ambiente o una determinada persona, ¿no? Puede ser un compuesto de una sustancia, pero también puede ser una energía, ¿no? Entonces acá viene la radiación, ¿no? La radiación electromagnética, pero también puede ser una vibración, un ruido, ¿no? No solamente tiene que ser algo líquido que veamos o un residuo, ¿no? Puede ser algo que no vemos. Que incorporados en cierta cantidad, y acá está un poco lo que hablamos hoy de la concentración, ¿no? Esa cantidad en un periodo de tiempo, obviamente, si yo tiro 2 toneladas en 50 años, tal vez eso no llega a generar impacto. Entonces, esta concentración en un periodo de tiempo genera impactos negativos en el ambiente y la salud humana.
Entonces, eso es un agente contaminante y vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, que es un repaso de lo que ya vieron, y lo vamos a tratar de ver rápidamente porque se hizo larga la introducción, algunos agentes contaminantes para que ustedes tengan idea. Esos agentes contaminantes después los vamos a ver en la etapa de evaluación de los impactos ambientales que van a estar ahí, ¿no? Relacionado con una actividad hay agentes contaminantes, ¿no? Si yo tengo una planta de tratamiento cloacal, voy a tener efluentes cloacales que van a, después del tratamiento, van a salir de esa planta y van a ser volcados en un río. Y acá tenemos distintos agentes contaminantes que nosotros tenemos que evaluar. ¿Qué pasa? Esta agua no sale, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. No sale sin ningún tipo de contaminante. ¿Cómo se llama? Cuando el agua no tiene nada. Es puro. Como el agua que se usa en el auto, agua desionizada. Destilada, ahí está. No sale destilada, no es algo que no... Igual si saliera destilada también sería un problema, pero no sale, no es que sale... ¿Cómo? La destilada no la puedo tomar. No, por eso, no, tampoco sería algo bueno, digamos, tirar agua destilada. Ahí tendría que salir un agua pura que para consumo humano. Ahí para no contaminar, digamos, debería salir un agua en las mismas condiciones las que tiene el río. Pero muchas veces no pasa eso. Y entonces ahí entra lo que decíamos recién, decían ustedes recién, yo no lo dije, las normas que me establece la legislación. Y ahí voy a poder fiscalizar y ver si esta empresa está volcando en esos valores. Esos valores no quiere decir que no impacten en el ambiente acuático. Obviamente, si ustedes, no sé si ahí hago zoom, pero si ustedes ven acá, ustedes ven diferencia de color entre lo que está acá con lo que está acá, ¿no? Hay una zona donde la contaminación o el agente contaminante está en una mayor concentración y acá se fue un poco diluyendo por el caudal de agua que hay acá y entonces no va a ser lo mismo si yo tengo una muestra acá que una muestra acá, lo vamos a ver después más adelante, pero siempre vamos a generar un impacto, ¿no? Entonces este impacto va a ser negativo porque estoy agregando agentes contaminantes, pero según la normativa puedo estar haciéndolo bien, ¿no? Estoy, diría, contaminando legalmente. ¿Se entiende? ¿Se entendió toda esta como introducción de lo que era la contaminación? ¿Se lo acuerdan de las clases anteriores? Bien. Y tenemos químicos, contaminantes químicos, físicos y biológicos, que es un poco lo que hablamos recién. Lo voy a pasar rápidamente. ¿Y esa contaminación dónde la vamos a evaluar? La podemos evaluar en el agua, ¿no? Entonces yo voy y tomo una muestra de acá, del agua a ver cómo está. En el aire, como está acá. O en el suelo, ¿no? Entonces, después vamos a ver más adelante la forma de monitorear y dónde tenemos que ir, a qué normativa nos va a servir para evaluar si estamos contaminando o no. ¿Les parece que falta algo más acá? Esto es por lo general lo que más se hace, ¿no? Entonces, yo tengo una industria que tira gases y voy a monitorear el ambiente, ¿no? Yo tengo una industria que, por ejemplo, puede generar un derrame o generó un derrame, voy a monitorear el suelo para ver en qué grado de contaminación tiene. O una industria que tira efluentes líquidos, voy a monitorear el agua. ¿Qué podría faltar acá? ¿Qué monitorearían ustedes para ver si están impactando? Las energías. ¿Cómo? Las energías. ¿A qué te referís con las energías? Acá en el dibujito vos estás viendo tierra, aire y atmósfera, pero no estás midiendo ruido, no estás midiendo vibración, radiación. Bien. A las personas hay que controlar. Bien. Muy bien. ¿Qué más? Y el ambiente laboral. Bien, el ambiente, lo que si sea de la seguridad de las personas entra más en el rubro de seguridad e higiene, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un poco más lo que afecta al entorno más que a la seguridad de las personas, que eso es otra materia que ustedes lo tienen claro. Sí. Sí, ¿Hay alguien que quiera hablar?
Sí, yo abrí el micrófono porque en realidad creo que más allá de un estudio que se puede llegar a hacer para poder, digamos, llevar un control o una gestión sobre la contaminación, creo que también se va a ver en la vida que hay en los animales, en la vegetación. Muy bien, bien. Todo eso. Buenísimo. Muy claro todo lo que hablaron. En este diagrama un poco falta eso, ¿no? Lo que estabas mencionando. Entonces, por lo general, vamos a monitorear estas tres, o van a ver que hay más normativa. Obviamente no es, che, yo voy a ir a sacarle sangre al vecino para ver si le estoy contaminando. No es tan simple. Pero lo que van a ver es que la normativa más aplicable son aire, que incluye ruido, que incluye emisiones electromagnéticas, que incluye calor, ¿no? Agua, que incluye el recurso hídrico, y el suelo, que incluye el recurso suelo. Por ahí lo que son más la vida biológica, por ahí no está tan regulado y no es que vas a estar sacando un pececito para ver cuál es la concentración de plomo, salvo algunos estudios particulares que demuestren que haya mucha contaminación. Lo primero que medís son si tus efluentes que volcás están dentro de los parámetros, si las emisiones gaseosas están dentro de parámetros y si no te mandaste ninguna macana y te tiraste residuos en el suelo. Entonces, por lo general, vamos a ver esto y seguramente nos enfoquemos en estos tres, digamos. Muy bien. Voy a hablar rápidamente de la contaminación del suelo, del aire y del agua. Y vamos a dar, igual rápidamente, son 7 menos 10, voy a intentar hacerlo. Hay bibliografía ya subida, por si quieren leer. Una de las cosas que me olvidé de decirles es que nosotros vamos a subir bibliografía. Yo sé que después me van a putear porque no les describo tal y tal apartado, en algunos casos sí, en otros no, en algunos casos la bibliografía es muy amplia. Lo que nos interesa, tanto a María como a mí, es, ahí hay información que les puede ser útil por si hay algo de lo que se dijo en clase que no lo vieron, ¿no? Digamos que no se entendió. Ahí tienen más información de gente que lo explica mucho mejor que nosotros, entonces es muy útil para leer o para repasar cosas o ampliar información, así que ahí está la bibliografía. En algunos casos es más corta. Está el manual de evaluación de impacto ambiental, que sí, del Ministerio de Ambiente, que estaría bueno que lo lean porque no es muy largo, digamos, y eso les va a servir. El de contaminación de suelo es la bibliografía del año pasado, así que si la leyeron, si la vieron, la pispearon, es la misma. Pero bueno, nada, eso. O sea, vamos a subir bibliografía. No es que se tienen que leer toda la bibliografía, pero ahí van a encontrar lo que vamos a dando en clase y les puede llegar a servir. Tampoco sirve solamente quedarse con lo que dimos acá, porque muchas veces hay que leer y aprender cosas de esa forma. Bueno, el suelo, ya un poco ya lo vieron que era, lo voy a pasar rápido, pero tenemos, es una composición de minerales, de partículas que están, obviamente ya saben dónde, y que se han generado por procesos de meteorización de la roca madre, un poco lo que les decía hoy, ¿no? La descomposición de esta roca por las temperaturas, las lluvias, las presiones, etcétera, han hecho que se vayan desagregando esta roca gigante en cosas más pequeñas y más pequeñas, ¿no? Fíjense que el tamaño va a ir minimizándose, haciéndose más chico, y el perfil que por lo general vemos es el horizontal, que está compuesto por una mayor proporción de arcilla, que es lo que vemos en estos lados. Estas arcillas está compuesta también, hay composición de materia orgánica, que es lo que permite también que crezca la cobertura vegetal. ¿Qué nos interesa a nosotros con respecto al suelo? No les voy a pedir que sepan qué horizonte de suelo tiene un determinado suelo, sino un poco la variable que nos facilita ver si podemos impactar más o menos es la permeabilidad, que es la capacidad de un agente, por ejemplo el agua,
de moverse por los poros que hay en el suelo. Mientras más poroso sea, más fácilmente se va a mover por dentro de la capa y va a llegar más rápidamente a las profundidades. Es decir, un suelo más arenoso que está acá, o sea, este suelo va a estar compuesto por un porcentaje de arena, un porcentaje de lino, un porcentaje de arcilla. Hay suelos que tienen más porcentaje de arena. Esos suelos son más permeables. ¿Qué quiere decir? Si van a la playa, llueve, o lo van a saber, obviamente, en cualquier lugar donde hay arena, llueve y no se estanca tanto en el suelo, sino que drena fácilmente. ¿Y por qué no es importante esto? Porque si a nosotros tenemos un suelo que es arenoso, y si cae un contaminante, y va a llegar más rápido y va a contaminar más proporción de suelo y puede llegar hasta la napa que está acá abajo. Entonces, en los estudios de impacto ambiental, esto es algo que nunca van a encontrar porque nadie hace un ensayo de permeabilidad. Una de las variables importantes del suelo, no me importa tanto la geología que te ponen a desarrollar un montón de cosas, muchas veces, a veces es importante, depende para qué actividad. Uno de los aspectos que siempre falta es la permeabilidad. Entonces, es algo que a usted le permite saber si cuánto de ese líquido penetra en superficie y decir, bueno, tengo que aplicar medidas urgentes y puedo no contaminar la napa, puedo aplicar medidas un poco menos urgentes y no me va a contaminar gran proporción de ese suelo. Existen diferentes tipos de degradación del suelo, como la pérdida de materia orgánica, que por ejemplo se da por el uso intensivo agrícola. También existe la salinización, que es cuando aumenta la cantidad de sales. Y si aumenta la cantidad de sales, las plantas pierden un poco la capacidad de absorción del agua, porque el agua tiende a salir de las plantas hacia afuera, ¿no? No sé si alguna vez vieron el proceso de osmos y todo eso, o de la célula, cómo escapan, pero el agua se mueve de lugares de mayor a menor, de mayor concentración a menor concentración. Entonces se mueve el agua y estas plantas se secan. Y la salinización, un poco, muchas veces producto de la actividad agrícola, también produce pérdida de esos suelos. También tenemos la acidificación, que puede ser por una disminución del pH, que también puede ser por los agentes externos que nosotros metemos para que esos cultivos sean mejores, ¿no? Esto es más que nada la degradación del suelo, esto que estoy diciendo es más vinculado a la agrícola. Por el uso de fertilizantes, abonos, puede ser que se disminuya el pH o también por la lluvia ácida. No es tanto por eso, sino más por esto otro, acá en Argentina. Y esa acidificación también hace que ciertas especies, como si recuerdan en ecología, que hablamos que había un gradiente por el cual crecían las especies, uno de esos gradientes podía ser el pH. Una planta puede vivir en tal y tal pH, si vos bajas el pH, todas esas plantas no van a sobrevivir. Entonces, es otro proceso de degradación y la desertificación, obviamente, que se da cuando esas tierras se transforman, no solamente pierden materia orgánica, pierden un montón de las propiedades que ya tenían esos suelos en cuanto a la estructura, ¿no? Y esos sistemas, esa desertificación, hace que esos ecosistemas ya no puedan producir lo mismo que producían antes. Y estos son como cuestiones que están muy asociadas a lo agrícola, ¿no? a la producción agrícola, que generan degradación de suelo. Pero también podemos tener, a ver, que quiero mostrarle, este tipo de contaminaciones que también generan un impacto, ¿no? Dependiendo del agente contaminante que estemos usando, un derrame, que es lo que más comúnmente van a ver si trabajan en obra o en una industria, que puede generar impactos, depende de si lo dejamos estar o no, obviamente, a lo largo del tiempo, ¿no? En una porción de suelo o puede llegar a la napa, como bien decía ahora. Entonces, estos procesos de degradación de suelo son más vinculados a lo agrícola. En las industrias vamos a ver contaminaciones más de este tipo, puntuales. Ahora voy a ir de vuelta para ahí, a esa slide para terminar la idea. Tenemos lo que llamamos suelo contaminado, o 3 clasificaciones de lo que podemos encontrar. Un suelo contaminado es aquel suelo que tiene una sustancia nueva, que presenta una sustancia nueva, o
una sustancia que estaba en una concentración más alta, ¿no? Ponele que ese suelo tenga arsénico y nosotros le tiramos más arsénico, aunque ya tenía, la concentración se la estamos aumentando nosotros, ¿no? Entonces, eso también es un suelo contaminado, por más que ya haya estado contaminado de antemano. Si aumentamos la concentración, lo seguimos contaminando. Es algo que un poco no salió de lo que veníamos hablando anteriormente y está bueno introducir. Entonces, los suelos contaminados es cuando tiramos un agente contaminante. Por ejemplo, este caso. Tiramos un agente contaminante, introducimos un nuevo agente o un agente en mayor concentración y lo estamos contaminando. Después vamos a monitorearlo, vamos a medir, vamos a ver si superamos los valores que nos dice la norma guía, pero vamos a estar contaminando ese suelo. Un suelo potencialmente contaminado sospechoso son aquellos que no lo analizamos, no tenemos datos si acá sí o sí tenemos datos, medimos y detectamos que había un contaminante en una mayor concentración. Un suelo potencialmente contaminado es este tipo de suelo, que sabemos que hubo un derrame, ponerle que tal vez no esté tan así, por ahí está un poco más así, pero sabemos que anteriormente hubo un derrame, o que hubo una actividad X, por ejemplo, una estación de servicio o una industria, y que vos sabés que si no se manejaban muy bien, obviamente que haya derrames, haya contaminación, y entonces lo podemos considerar potencialmente sospechoso. Pero todavía no hicimos nada, no fuimos a medir, no hicimos nada. Sabemos que ahí hay algo. Y un suelo alterado, y viene un poco con lo que veníamos hablando hoy, es aquel que presenta alguna alteración de sus características químicas o físicas, pero que pueda suponer algún condicionante a sus funciones, pero no conlleve riesgos inaceptables. Entonces ahí entra un poco lo que veníamos hablando hoy de, bueno, está modificado pero no contaminado, y un poco la discusión que se dio anteriormente, que estuvo muy buena, estaba muy bien lo que estaban hablando, entonces por eso me reí un poco, porque era un poco lo que íbamos a hablar más adelante. Entonces tenemos esas 3 clasificaciones. Lo que me interesa más son estas 2, ¿no? Cuando nosotros sabemos que tenemos un suelo contaminado, después de este suelo contaminado, una vez que detectamos una contaminación, van a haber acciones de remediación de esos suelos, de saneamiento de ese lugar, que lo van a ver en la materia que sigue a esta, ¿no? Tenemos materia de saneamiento. Bueno, la idea es que en esa materia van a haber algunas cuestiones de remediación o saneamiento a nivel general. Y la del suelo potencialmente contaminado sospechoso, a mí me interesa porque cuando vamos a hacer la línea de base, lo vamos a volver a tocar. ¿Por qué? Porque si ustedes van a poner una actividad en un lugar que ya tuvo una actividad anteriormente, ponele que le compran un terreno a alguien donde había una instalación o había un galpón que almacenaba algo, sustancias. Y ustedes tienen que, antes de comprar ese terreno, tienen que saber si ahí no hay contaminación. Porque si después ustedes se hacen legalmente de ese terreno, quien es el responsable son ustedes. Entonces, hay que hacer una buena línea de base y eso lo vamos a ver más adelante. Siguen ahí, ¿no? Por las dudas, porque me haya quedado sin internet y estoy hablando solo. Sí, profe. Bien. Yo voy a volver. Sí, profe, acá estamos. Bien, buenísimo. Avísenme si se duermen. Trato de cambiar la forma de explicar. Pero esto es muy importante porque muchas veces no se ve en los estudios de impacto ambiental. No hay nada, nadie monitorea nada, están todos hechos desde computadora, nunca visitaron el terreno y después puede pasar por alto estas cosas y después el dueño del lugar es alguien que se ve perjudicado porque compró algo que en realidad tiene que remediar y incluye costos y también a veces costos reputacionales porque no sabe quién cometió eso. ¿Alguien quiere decir algo? Mientras usted habla me imagino, no sé, alguien que invierte para hacer un barrio privado y ese barrio privado no va a tener agua potable, pongamos, va a tener agua de bomba. La verdad que si el piso está hecho pelota, y está perdido. Claro. O
tenían un basural que lo cerraron, lo clausuraron y pusiste las casas arriba de un basural. ¿No? Entonces, son cosas que uno tiene que... Por ahí ustedes no se van a dedicar a hacer evaluación de impacto ambiental, pero los que se dedican a hacer esto, o si en algún momento lo tienen que ver o revisar o tienen que dar una idea, siempre hay que relevar el terreno. Lo mismo le debe pasar a ustedes en cuestiones de seguridad y higiene. Todo el mundo puede hacer un plan de seguridad y higiene, digamos, desde la computadora, pero lo importante es que vayan al lugar y evalúen lo que ven, no algo que venga copiado y pegado, digamos, porque eso sale mal, les aseguro que sale mal. En los estudios de impacto ambiental, yo si quieren les puedo llegar a empezar a subir o pasar de lugares donde pueden sacar para verlos. Por lo general lo que van a ver es eso, es como que a veces te das cuenta que ni siquiera fueron al lugar, ni se tomaron el tiempo de ir al lugar. Todo bibliografía, todo cosa secundaria, no mucha información, y bueno, muchas veces son aprobados por la autoridad de aplicación. Bueno, yo le voy a decir lo bueno y lo malo, soy bastante así que no se preocupen. Y los tipos de contaminantes que vamos a encontrar en el suelo son los mismos que veníamos hablando, físicos, químicos y biológicos. Y lo que vamos a encontrar también son contaminaciones puntuales y difusas. Estas son más difíciles de ver y de evaluar. Lo que más nos vamos a encontrar en la vida real son este tipo de contaminaciones que se dieron por alguna situación en particular, generalmente accidentes o emergencias. Y esta por ahí la podemos ver y la tenemos que relevar, no quiero spoilear más, pero en la línea de base, ¿no? Entonces, después vamos a hablar bien qué es eso. Otros impactos que le podemos hacer al suelo son la erosión, digamos. Si nosotros tenemos una industria, pero si no, acá el más fácil de ver es en un campo, no hacemos las cosas bien, vamos a erosionar el suelo porque va perdiendo cobertura vegetal, y esa cobertura vegetal era la que hacía de retén de ese suelo, y como no hay nada, cuando llueve se va lavando y se va perdiendo, y se forman lo que llaman cárcavas, ¿no? Y esas cárcavas se van ampliando, y es por un mal manejo. Por ejemplo, me ha pasado, yo trabajo en la parte donde se hacen obras, y por temas particulares, la obra se paralizó y dejaron una obra medio terminar, donde se sacó un pedazo de suelo para poner un caño, nunca se pasó el caño, quedó el agujero, se fue removiendo, se cayó un árbol, decir que no había nadie, si ustedes estarían ahí en seguridad y higiene, lo primero que verían si fuera eso, pero cayó en la casa de un vecino, en el patio de un vecino, por y no pasó nada, no se dañó la infraestructura. Pero son cosas que uno tiene que empezar a ver a medida que van entrando en territorio o van trabajando, porque muchas veces a nivel laboral, el de higiene y seguridad le encaja en lo ambiental, o al ambiental le encaja en lo de higiene y seguridad, más lo primero que lo segundo. Entonces, la idea de esta materia o de estas materias ambientales es un poco también para que puedan un poco pensar de las dos formas, porque nos cuesta, ¿no? A nosotros nos cuesta pensar en la forma de seguridad y higiene, y así como me cuesta pensar en las otras disciplinas. Y es un ejercicio que hay que hacer. Entonces, si ven que se sacó cobertura vegetal, y esa cobertura vegetal, la actividad, una vez que finalice, se tiene que volver a rellenar, porque si no pueden pasar este tipo de cosas. Después tenemos actividades extractivas. Sí, hay un mensaje ahí. No, pregunto, Rolando. La erosión también puede ser por una continuidad, digamos, por no una variación de los sembrados. Perdón, no te escuché bien, perdón, estaba leyendo. Sí, ¿cómo? Si yo todos los años siembro lo mismo, el mismo cereal en el campo, va a llegar un momento que esa tierra, no sé, este año le puse, digamos, una siembra de soja. Este año le puse, no sé, 5 kilos de fertilizante. El año que viene voy a tener que poner 10. Y el próximo año 15.
en un término de, no sé, 10 años, esa tierra va a tener tanto fertilizante que no va a servir como tierra fértil. Sí, en realidad un poco lo que pasa con los cultivos es que nosotros cuando hacemos un cultivo, lo que estamos poniendo es una cobertura vegetal de algún tipo de cultivo en especial que toma nutrientes del suelo. Pero una vez que crece ese cultivo, lo extraemos, ¿no? Vamos acá. ¿No? Supónganse, crece la planta que toma los nutrientes de este suelo y la extraemos. Pero no es que en el ámbito natural, como decíamos hoy, esta planta crece, se seca, cae y esa materia orgánica que estaba acá se descompone y vuelve al suelo. La estamos extrayendo. Entonces, a medida que vamos extrayendo esa cobertura, al paso de los años, vamos perdiendo materia orgánica de ese suelo. Esa materia orgánica es estructurante de los suelos, hacen que tengan esa capacidad de retener las cosas. A medida que vamos sacando cada vez más materia orgánica y además, sumado un poco a lo que decía yo, que esos cultivos tienen un periodo donde el suelo queda desnudo, va perdiendo capacidad de retener las partículas y además queda desnudo y se va erosionando cada vez más. Es en parte a esas dos cuestiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que siga produciendo lo mismo? Le aplicamos fertilizante, que fertilizante son los nutrientes que la planta necesita, entonces le vamos aplicando cada vez más fertilizante porque cada vez hay menos acá para abastecer a esto que que es lo que vos querés. Y ahí viene el tema, por eso todos los años se va aplicando cada vez más fertilizante, porque el suelo va perdiendo su capacidad de producción y nosotros queremos que siempre produzca lo mismo. Y va a llegar un punto en donde no va a producir por mismo, por más que le pongas cada vez más y más concentración de fertilizante. Que muchas veces, al perder su capacidad de retener este suelo, se van perdiendo, se van terminando en un río, no sé si pueden terminar en un río generando eutroficación o pueden terminar en la napa generando contaminación de napa. Pero sí, no solamente es por la pérdida de cobertura vegetal, a eso está bien lo que vos decís. Muchas veces lo van a encontrar, o mayoritariamente acá, porque antes existía otro tipo de labranza que generaba más de estos problemas, ¿no? Esto es un problema de la denominada siembra tradicional, que al remover el suelo oxidaba más la materia orgánica, perdía la estructura, y entonces venía un viento, venía el agua, y se llevaba bastante de esta capa, de esta primera capa, y generando estos impactos ambientales, porque primero te dejaba el pozo, ¿no? Pero esta arcilla o esta tierra termina en algún lado, matando algo, digamos. Entonces, el impacto no es solamente este, sino también toda la materia particulada que va con ese río o agua. Otro de los impactos son las extracciones del suelo. Por muchas de las obras que tenemos o que generamos, necesitamos de este tipo de materiales y esto genera un impacto. Por ahí es indirecto, porque no lo estamos generando nosotros, pero lo estamos generando a través de la extracción de suelo en otro lado. Perdón que pase tan rápido, pero es para no demorarlo. Después tienen acá la presentación ya está subida. Y otra es el sellado del suelo. Cuando tenemos acá lo más según una ruta, pero cuando nosotros ponemos una actividad, vamos poniendo arriba infraestructura que va haciendo perder la capacidad de ese suelo, porque no es lo mismo un suelo que tiene materia orgánica que otro que está tapado y que va perdiendo y se va degradando y se va oxidando esa materia orgánica. No es lo mismo una vez que sacamos este suelo que el suelo que está al costado de la ruta. Si nosotros sacáramos este asfalto y midiéramos las características de este suelo versus esta, van a ver que son diferentes. Y es otra forma de impactar el suelo. Además de que aumentamos la capacidad de escurrimiento de este suelo, ¿no? Porque el agua que infiltraba acá al suelo y después llegaba a la napa, ahora escurre, porque llega acá a este asfalto y escurre, generando otro de los problemas que son las inundaciones, que lo vieron en la otra materia, ¿no? Eso es para repasar.
Y hay acá un poco de contaminación de suelo. Tenemos estos, los diferentes contaminantes del suelo, que no los pasé rápido, pero por ejemplo metales pesados. Lo que vamos a ver acá, o que pretendemos ver, es si mi proceso productivo genera algún tipo de estos metales pesados, tengo que tener cuidado, ver qué hago con esos residuos para que no contamine el agua, el suelo o el aire, depende si tiene chimeneas, ¿no? Compuestos orgánicos, como hidrocarburos, pesticidas, pero también materia orgánica, ¿no? Que puedan generar impactos también en ese suelo. Entonces, si yo genero compuestos orgánicos, por más que sea algo, perdón que me estoy quedando sin voz, algo no tan impactante como por ahí puede llegar a ser un metal pesado, puede generar contaminación en el suelo, contaminantes radioactivos, microbiológicos, residuos sólidos, perdón, y desperdicio de la construcción y demolición, que muchas veces hay algunos de estos que son áridos que son más inertes, digamos, no solamente estos que están acá como pinturas o productos químicos. Hay desperdicios de la construcción que pueden disponerse arriba del suelo y no van a interactuar con ese suelo. Son los llamados famosos inertes. Y bueno, eso a veces se utiliza en las obras, estos residuos para mejoramiento de suelo, etcétera, etcétera. En un momento se estaba viendo para rellenar canteras con ese tipo de suelo, muchas veces se utiliza, ¿no? Y ahí estamos modificando un poco lo que hablábamos hoy del pozo. Esto es una cantera que se extrasó del suelo para otra actividad y que después puede ser rellenada o no supóngase, con material árido. Estaría mal, pero no tan mal, diría Guido, digamos. Lo bueno del material árido es que no va a reaccionar con esto, entonces no va a generar contaminación porque no hay una degradación ni un impacto, pero estamos rellenando algo y cambiando el ambiente actual. Este ecosistema se modifica, pero puede que legalmente sea aceptado, ¿no? Muchas de las actividades que nosotros generamos generan contaminación y las seguimos haciendo, no sé. Ahora estamos generando contaminación porque estamos todos con las pantallas prendidas y eso genera un consumo de combustibles fósiles. Y entonces, lo que trata de hacer la autoridad de aplicación es separar lo que es pasable, digamos, lo que no me sale la palabra, de lo que no. Entonces, por ahí, esta cantera la podemos rellenar con un residuo árido, pero si ponemos un orgánico, tal vez no, porque ese sí va a reaccionar y va a generar impactos en el ambiente. ¿Se entendió? ¿O me fui muy por las ramas? A veces, perdón si me voy por las ramas. Sí, se entendió. Sí, bien. se entendió. Se entiende, perfecto. Está el juicio de valor también, ¿no? Claro, es un poco de juicio de valor, un poco de guiño guiño de negocios. Obviamente saben cómo se hacen las normativas, no solamente las ambientales, sino todas. Entonces, por eso, lo que hablamos de contaminación hoy, ¿no? Un poco. Y tampoco podemos limitar las actividades humanas, porque si no, no haríamos nada. Seríamos cazadores y recolectores. Vivimos en otra generación, generamos más impactos que las generaciones pasadas y cada vez generamos más impacto. Y la idea es determinar o intentar determinar hasta dónde podemos llegar, el umbral donde podemos decir generamos impactos pero son aceptables, generamos impactos no son aceptables. Eso es lo que intenta hacer la evaluación de impacto ambiental. Contaminación del agua. Lo mismo que hoy, también en la contaminación del agua tenemos vertidos puntuales y difusos. Estos son más fáciles de monitorear, ¿no? Venimos y monitoreamos acá con una botellita, sacamos una muestra y vemos cómo estamos tirando. Y esto es más difícil, lo mismo que la del suelo o la del aire siempre es un poco más difusa. Son más difíciles de determinar y muchas veces en el agua, si tenemos varios contaminantes puntuales que terminan en un río y cuando querés monitorear el río se transforma en difuso, no sabemos dónde está la entrada de contaminante porque están volcando por
todos lados, ¿no? Pero un poco más de lo mismo, ¿no? El agua es considerada contaminada cuando las características naturales están alteradas de modo tal que se hace inadecuada para el uso que fue destinada o cuando genera impactos sobre los ecosistemas, ¿no? Vamos a encontrar distintos tipos contaminantes, ¿no? Por ejemplo, en las industrias químicas vamos a encontrar materiales como metales pesados, como solventes, a veces tenemos agua caliente de procesos industriales, etc. Entonces, cuando sabemos que tenemos una industria, vamos a estar mirando con este ojo. Si tenemos una planta de tratamiento local, vamos a mirar otros tipos de contaminantes que tienen que ver con orgánicos, con bacterias que pueden llegar a generar contaminantes en un río. Entonces, vamos a poner el ojo en otro tipo de contaminantes. Lo mismo que en plantas de tratamiento de una industria. Esta planta de tratamiento no va a tener tal vez tantos compuestos orgánicos y por ahí tiene más compuestos inorgánicos. Hay que saber bien qué está fabricando para determinar bien qué contaminantes puede llegar a tener y los valores guía para saber si estamos volcando afuera de parámetros. Lo mismo que la agricultura. Nosotros acá lo que más vamos a encontrar, además de evaluar pesticidas, ponele, en un río, también vamos a evaluar fósforo y nitrógeno, que es lo que más se utiliza para aplicar como fertilizante, ¿no? Muchos de los déficits que hablaba hoy de la productividad de los campos se deben a macronutrientes como son fósforo y nitrógeno y a algunos micronutrientes que están en poca cantidad y que hacen que la planta crezca más, ¿no? Cuando no están esos, por más que estén en poca cantidad, no crecen. Entonces, ¿cómo sé si hubo una contaminación por la agricultura? Y si mido fósforo y nitrógeno y está más alto de lo normal, y me da un indicio alto. Si es un pesticida, obviamente ya vamos a encontrar que es por un cultivo agrícola. Pero también existe contaminación urbana, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto caminando por la calle alguna sustancia química que vos decís, che, esto no es agua que va por un pluvial? Y muchas industrias también tiran en los pluviales urbanos. Y además, los pluviales urbanos van agarrando todos los elementos que están en su entorno, ¿no? Como residuos. Entonces esa agua también está contaminada y en función de eso, acá podemos encontrar una gama muy amplia de elementos o agentes contaminantes. Entonces, siempre que queremos evaluar un contaminante, lo vamos a ver más adelante, vamos a tener que saber qué actividad, qué rubro, dónde, para tener una idea de qué voy a evaluar, ¿no? Voy a agarrar una muestra de agua y tengo que ir al laboratorio un poco teniendo una idea de qué es lo que quiero ver. No me sirve evaluar algún agente que no sabemos que no va a estar, ¿no? Digamos. Tal vez acá no encontremos pesticidas y tal vez en un río cerca de un campo sí. Entonces, por ahí no es necesario evaluar. Obviamente, evaluar analitos tiene un costo, entonces mientras más analitos, más costoso es. Si quieren, pueden evaluar todo lo que quieran, digamos. Pero siempre va a haber una limitante que es la billetera. Otro de los indicadores que vamos a evaluar y que vamos a ver en la normativa son la DBO y la DQO, que está relacionada con la cantidad de materia orgánica. Lo voy a pasar rápido porque ya lo vieron en la otra clase. Pero esto es muy importante y es uno de los valores que vamos a tener en cuenta cuando volquemos un efluente materia orgánica. Vamos a ver si la DBO y la DQO nos dan ni bien como dice la normativa. Y otro de los agentes contaminantes, como bien le dije, es el fósforo y nitrógeno, que causa esto, que ya lo vieron, que es la eutrofización de ríos o lagos. Y estas cosas es la que queremos que pasen en una planta de tratamiento, digamos. Que lo van a ver en la clase en la materia que viene, que es saneamiento. Pero nosotros no queremos que llegue en una concentración elevada un contaminante al río o lago. Entonces, lo tratamos en nuestras plantas de tratamiento, que a veces son lagunas, son como si fuera una laguna, pero artificial. Y lo que queremos que es cuando
volquemos este fluente, salga en una concentración un poco menor a la que estaría. Y tal vez lo tratamos con los mismos agentes que están en el río, digamos, con las mismas bacterias que están en ese río, pero las tratamos en un ambiente artificial para que después no contaminen a los peces, digamos. Acá en una laguna de tratamiento no vamos a encontrar la vida acuática que hay en un río natural. Pero eso es como un spoiler para lo que van a ver en la materia que viene. También vamos a encontrar metales pesados, ¿no? Si vamos al riachuelo, se han medido en personas, un poco lo que decíamos hoy. ¿Qué medimos? Aire, suelo y agua. No solamente, podemos medir personas. En el riachuelo se ha hecho mediciones de plomo en sangre en chicos, que el plomo en sangre en ciertas concentraciones genera un montón de perjuicios que están acá enumerados, y entonces es una variable indicativa del grado de contaminación. Si ya encontramos plomo en sangre en niños, estamos muy mal. Y es una forma de también evaluar cómo estamos contaminando, no solamente el río y el entorno, sino también a las personas de esa comunidad. El arsénico es otro también que muchas veces han escuchado, ya han escuchado en la materia anterior. Muchas veces este arsénico no se debe a una contaminación antrópica o del hombre, digamos, sino es natural. Estaba la roca madre del suelo. ¿Dónde estaba? Esta roca madre tenía grandes concentraciones de arsénico y después se saca agua que está en contacto con esta roca y esa agua tiene elevada concentración de arsénico y vos tenés algún perjuicio en la salud, pero no porque alguien tiró arsénico, sino porque ya está en el agua, pero eso es uno de los que más van a escuchar, y también hay normas de calidad de agua. Si tu calidad de agua sale por más de los límites esperados, tenés que hacer un tratamiento o comprar otra, digamos, pero no podrías tomar más de la concentración que establece porque es un perjuicio para la salud que tiene sus contaminantes, que tiene ese tipo de contaminantes. Y después tenemos los coliformes, que son otro tipo de elementos e indicadores de perjuicios a la salud. Y lo que se mide son las coliformes. Entonces, en los parámetros guía van a ver coliformes totales, coliformes fecales, que son indicadores de ciertas bacterias que pueden generar perjuicios como gastroenteritis, etcétera, etcétera. Todos estos elementos van a pertenecer a un mundo, en este caso, por ejemplo, de la materia fecal. Entonces, si tenemos un baño, por más que no tengas planta de tratamiento y vos volcás ese efluente en el río y después alguien se baña en ese río, podés estar impactando al ambiente y a las personas. Otros contaminantes que vamos a encontrar en el agua son temperatura, pH, sólido suspendido, material flotante. ¿Por qué estamos a nombrar estos contaminantes? Porque cuando veamos el plan de gestión ambiental va a haber un programa que se va a llamar el monitoreo. Tal vez no se acuerden lo que estoy diciendo, pero más adelante lo vamos a repasar. Y donde vamos a poner qué cosas tenemos que medir. Vamos a poner con qué frecuencia debemos medir el efluente que sale acá, ¿no? Y qué parámetros vamos a medir. Y va a depender del tipo de actividad y los elementos que nosotros pensemos que van a estar en esa actividad. Voy a salir un segundo porque me parece que alguien escribió. No sé si es. Rolando pone: si el agua tiene una temperatura elevada, es señal de contaminación. Es un tipo de contaminante, ¿no? Entonces, no sé si estaba acá. Pero es otro tipo de los contaminantes, un contaminante físico. Entonces, si encontramos que tiene agua caliente, el agua viene a una temperatura más de lo normal y alguien le está echando cosas. En sí, el agua caliente también puede provocar perjuicios en el ecosistema acuático. Y acá había una lista de elementos contaminantes y su impacto. Entonces, esto nos permite un poco esta tablita entender qué pasa y ponerle un valor luego en la evaluación de impacto ambiental para cada tipo de contaminante. Acá está más relacionado con también el lugar a donde va a impactar, en la salud humana, en el ambiente acuático, etcétera, etcétera. ¿Por qué anticonceptivo, profe?
¿Por qué ¿A dónde están anticonceptivos? Dice medicamentos, anticonceptivos. ¿Y por qué pensás que puede haber medicamentos y anticonceptivos? ¿Qué? ¿Se refiere a los anticonceptivos Sí. para las personas? Sí. Claro, ¿Dónde de van? residuos Sí. los patológicos. Sí, ¿y dónde más creen que puede haber? A ver, eso está muy interesante la pregunta. ¿Por qué puede haber medicamentos? Si yo voy y analizo el río y veo un medicamento. Porque hay O sea, y también, ¿y por qué más? No hay ninguna actividad. Desecho patológico. No hay ninguna actividad. Vamos a un pueblo cualquiera donde no hay ninguna industria y tal vez es muy raro, pero podemos encontrar contaminantes. ¿Por qué piensan? Y porque es desechado por la población. Bien. ¿De qué forma? Después de utilizarlo, de consumir ese anticonceptivo de medicamento, directamente es desechado o a la basura en este caso y se rompe la basura por perros. Les estoy dando un ejemplo, profe. Sí, está perfecto. En este caso pasa que, por ejemplo, descartamos los medicamentos en un contenedor de basura, después es desechado a lo que vendría a ser el tacho de basura y, por ejemplo, pasa que por ahí los perros, gatos, etcétera, o mismo recolección de basura, si lo hay o no lo hay, rompe las bolsas de basura y esa basura directamente llega al agua y puede generar una contaminación. O excelente. En este caso, por ejemplo, yo puedo consumir el medicamento en la calle y directamente lo tiro y no me importa que contamine. Como suele pasar. Hay otra forma de que lo descartás. El orín. Cuando se vencen los medicamentos también. Cuando uno se vence y los tira. Por medio del orín. Por medio de la orina. Hay una mala gestión de residuos ahí. Claro, por el vertido cloacal. A través de la orina por el vertido cloacal. Exactamente. O sea, tenemos el vuelco, pero también puede ser de los desechos del organismo mismo, ¿no? Nosotros no aprovechamos el 100% de lo que nos entra, sino que tenemos residuos fecales, digamos, y la orina, y en eso tenemos concentraciones de las cosas que nosotros consumimos. En este caso, anticonceptivos. Y esos anticonceptivos, hay estudios que demuestran que generan impactos en los peces. Entonces, por eso están esos medicamentos anticonceptivos. No solamente es el hueco, la negligencia de las personas, sino también, sin pensarlo, nosotros estamos volcando agentes contaminantes de lo que consumimos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, no desconocía, o sea, ahora lo estoy aprendiendo, lo de los anticonceptivos. Por eso está muy buena la pregunta, porque yo lo estoy pasando muy rápido, porque ya son las 7:30, no quería como demorar mucho. La idea es no tratar de estar más de 1:30, digamos, porque ya después ya se vuelve algo como infumable. Ahí quería preguntar, profe, ¿qué horario tenemos de cursada? Porque yo justo tengo que desconectarme a las -10 más o menos, yo me tengo que desconectar. Bien. El horario de cursada por lo general va a ser de 6:15, 6:30. La idea es empezar a entrar 6:15, 6:20 y 6:30 arrancar. Y la idea es que no dure más de 1:30, o sea, de 6:30 a 8. El mínimo. Después si lo puedo llevar a cabo o no es otra discusión. Sí, aparte siempre después se extiende por algo. Pero la idea sí es esa, y si no, lo que vamos a hacer es cortamos y seguimos en otra clase, o si veo que vamos pasando las clases y hay algo que no llegamos a dar, hacemos un parate en alguna clase, va a ser más larga, pero hacemos un descanso. Bien, y no sé si lo comentó, pero ¿las clases van a ser todas virtuales o se van a ir alternando? No, las clases van a ser todas virtuales, salvo que se requiera, podemos hacer alguna presencial. ¿Y los exámenes van a ser los exámenes son presenciales. Ok. Primer y segundo parcial presencial, el recuperatorio puede que llegue a ser virtual oral. Bueno. Los parciales, primer y segundo parcial escrito. Es algo que me había faltado, así que muy bien por los comentarios.
Bueno, ¿alguna otra consulta más? Que se me haya escapado de la modalidad de cursado o de algo más. ¿El horario de inicio entonces, profe? Yo igual les voy a mandar un mail, por lo menos voy a intentar mandarle un mail todos los inicios de clase. Va a ser siempre el mismo link. Pero la idea es que empecemos, para las 6:30 ya tenemos que estar empezando, digamos. Lo habilito 6:15, puede ser que si se meten todos temprano, empezamos antes, o empezamos con la mayoría, pero 6:30 sí o sí arranca. Y con respecto al presente, ¿usted toma lista? Yo no voy a tomar lista, pero si veo que, por ejemplo, ahora ¿cuántos somos? Hoy entraron un montón, pero si veo que no empieza a entrar más nadie, bueno, voy a empezar a tomar alguna medida. Igual a mí no me interesa que asistan, sino que se entienda lo que damos y que después en el parcial no encontremos cosas que no se hayan... O sea, porque puede que en los parciales haya cosas que por ahí no están en la bibliografía, que fue algo que fuimos discutiendo acá. Por ejemplo, hoy salieron un montón de cosas y son cosas que por ahí pueden ir en el parcial, digamos. Entonces es importante que participen y estén, digamos. Pero tampoco me voy a poner en todos los días a pasar lista. En ese sentido, que estén tranquilos. Salvo que descubra que no se conecta nadie, que no están, digamos. Y bueno, capaz que si veo eso, en la segunda parte de la materia, después del primer parcial, empiezo a tomar asistencia. Igual es ¿Este material lo sube después? Ya está subido en EBA. Ok, gracias. Este material ya está subido en EBA. Y todo el material de EBA lo vamos, o sea, porque en clase 1 hay bibliografía y aparte hay otro tipo de bibliografía. Esa es la complementaria. Lo que van a ver de esta contaminación del aire, para si quieren, a ver si tengo el EBA acá. Pasa que ustedes van a ver. No, espera. Ustedes van a ver acá cosas que a ustedes no le aparecen, a mí sí me aparecen visualmente, que son cosas del año pasado, digamos. Pero bueno, no las quiero marear. Yo voy a subir acá, bibliografía general de la materia, que acá van a encontrar cosas que van en cada uno de los apartados. A su vez, algunas clases tienen bibliografía específica. Por ejemplo, la clase de hoy tiene bibliografía perteneciente a la clase de contaminación. No la van a encontrar acá. Pero todo lo que tiene que ver con lo que es la evaluación de impacto ambiental lo van a encontrar acá. Que van a ver esta guía, que es la que yo les decía hoy. No se abre sola. No importa. Esta guía, que es la que yo les decía que es recomendable que la lean, porque lo explica muy, muy fácilmente, muy resumidamente, no es mucho la evaluación de impacto ambiental. Después le voy a pasar bien qué capítulo es cada uno. Esto se lo estoy adelantando, pero no es lo que vimos en esta clase. Digamos, le voy a decir, che, para la clase que viene miren este capítulo, para la clase que viene miren otro capítulo, etc. Pero hay algunas clases que les voy a subir en bibliografía. Esto es todo en general de evaluación de impacto ambiental. Bibliografía de esa clase. Esta clase, por ejemplo, la 2, no está subida, por eso dice ocultado a los estudiantes, pero la voy a revisar y en los próximos 2 días la voy a estar subiendo. Y esta sí tiene su bibliografía obligatoria. Y hay un resumen un poco de lo que es la parte normativa resumido. Y la van a encontrar acá. Así que igual yo les voy a ir avisando. Por ahora lo que van a ver son el link, la bibliografía general, y acá hay un ejemplo de ellas, pero esto no lo vayan viendo porque todavía no empezamos con lo que es bien estrictamente evaluación de impacto ambiental. La clase que viene vamos a hablar legislación, así que todavía no vamos a empezar con ella, que les puede llegar a servir. Después puedo llegar a subir otro tipo de ellas que encuentre, que estén en internet, porque en realidad a veces es medio complicado poner ellas. Tengo más estudio de impacto ambiental, pero no sé si los puedo subir. Y nada más. Y a medida que vamos avanzando en las clases, les voy a ir subiendo con anticipación la clase y el material. ¿Se entendió? Sí, profe. Yo no encontraba eso. Era porque estaba en
en la clase 1. Yo vi la biografía nada más, por eso preguntaba. Estaba ahí, en clase 1, no la había visto yo. Claro, acá hay una bibliografía específica y está la general. Y esa, la general, yo nada más vi. Después les subo, si quieren, un poco lo que corresponde a cada unidad, lo que hay que leer. Que eso está en el proyecto de cátedra, pero todavía no tenemos finalizado. Tenemos un bosquejo. Bueno, y por último vamos a ver contaminación del aire. Si alguien tiene alguna otra consulta, que la verdad que son muy buenas las preguntas porque faltaba un montón de cosas a explicar. ¿Alguien quiere consultar algo más? Todo esto después lo voy a subir, digamos. Buenísimo. Para hacerla breve, cuando hablamos de contaminación del aire, más que nada la normativa se fija en fuentes fijas, no fuentes móviles, como pueden ser, no sé, un auto, digamos. A ver si tenemos acá fuentes fijas y móviles. No lo pusimos. La normativa, vamos a ver que por lo general son fuentes fijas, entonces habla más que nada de chimeneas, ¿no? Que emiten ciertas actividades, las cuales hay que monitorear, ¿no? Y fíjense de esta forma, que por lo general vemos salir de las chimeneas. Lo que vamos a ver, o lo que establece por normativa también, es el color, que da un indicio de la combustión. Entonces hay una escala que se llama la escala de Rayleigh, no sé si lo estoy pronunciando bien, que por el color podemos determinar si ese humo que sale por la chimenea está, entre comillas, bien, que es algo muy visual y muy rápido para evaluar, y después tiene que tener lugares para realizar la medición de esos gases, que tiene que tener un montón de características, no es que van y toman así nomás, con respecto al flujo, etc. Se toman muestras de medición constantemente para evaluar que los flujos que salen de estas chimeneas no contaminen el ambiente. Y al igual que en el agua, y al igual que en el suelo, existen normativas que dicen cuánto de ciertos contaminantes se pueden emitir. Lo que van a ver en los slides es qué es la contaminación del aire, que es medio, siempre redondeamos en lo mismo, que es la presencia de un agente en determinado lugar. En los anteriores hablamos de componente agua y suelo, en este vamos a hablar de componente aire, y que puede llegar a generar impactos en las personas, en el ambiente, ¿no? Como problemas pulmonares, neurológicos, etc. Existen distintos tipos de origen de contaminación del aire, ¿no? Tenemos como una capa atmosférica que tiene una cierta concentración de gases, ¿no? Y que por fuentes naturales, como puede ser un volcán, una erupción volcánica, o por cuestiones humanas, como pueden ser el transporte automotor, vamos cambiando el impacto, la concentración de ciertos gases en la atmósfera, generando impactos ambientales. Acá hay una clasificación que puede ser por su origen, que era natural o antrópico, o por tipo de contaminantes, que tiene que ver con contaminantes primarios, que son contaminantes que son emitidos a la atmósfera en cierta concentración, y contaminantes secundarios, que es estos contaminantes en la atmósfera se transforman. Y se transforman a veces en contaminantes secundarios, que a veces son peores que los contaminantes primarios, y son también contaminantes que vamos a evaluar. Porque si nosotros emitimos un contaminante a la atmósfera, en realidad como se transforma, también tenemos que medirlo, porque también está generando un impacto. Entonces tenemos estos dos tipos de contaminantes. Lo que vamos a ver en la normativa son los valores medidos para cada uno de estos tipos de contaminantes, ¿no? Dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, PM2, PM5, PM2.5, PM10, que es material particulado, que es eso que vemos pequeñito que se ve en el aire, que generalmente está en los gases de combustión. Cuando más se combustionan, peor se combustionan, más material particulado hay, etcétera, de diferentes tamaños, y que generan impactos en el humano. ¿No? Tenemos monóxido de carbono, plomo, ozono troposférico, son algunos de los analitos. Cuando me refiero a analitos, me refiero a estas cosas.
son agentes contaminantes que en cierta concentración generan impactos ambientales. Y cuando vamos a ver si estamos haciendo las cosas bien o mal, vamos a ir a medir. Y estos serían los analitos que podríamos medir, dependiendo el origen de esa combustión o de ese contaminante, de esa generación de gases. Vamos a ver qué vamos a medir. Por ahí no medimos plomo como analito. Por ahí medimos material particulado y monóxido de carbono, por ejemplo, de una combustión de un gas de un auto. Una consulta. Sí. Supongamos rubro industria. Sí. Ya conocemos de antemano, ¿no? Por estudios o por ensayos, según la actividad, ya conocemos de antemano qué va a producir esa chimenea, ¿verdad? Bien, muy bien. Sí, te estás como adelantando a lo que es evaluación de impacto ambiental, pero lo que yo siempre digo es, no es que hay que, ya está todo inventado, digamos, ¿no? Pero en la vida real, digamos, vos por ahí haces un estudio, le permitís a una industria en cierto lugar, y en 20 años alrededor de la industria se hicieron 15 barrios. Y te cambia todo, digamos. Sí. Por eso, bueno, en esta materia no lo vamos a dar. Espera, dos cosas. La primera que ya se me escapó, pero con respecto a la segunda, de que se me instala un barrio al lado de mi industria, pasa un montón, y es por una falta de planificación. Y ahí entra un poco lo que por ahí le hemos nombrado, o le han nombrado los otros docentes, que es el ordenamiento del territorio, que lo dábamos en gestión. Este año no lo pusimos en esta materia, pero bueno, si vemos cualquier cosa lo metemos, que es un poco esto, digamos. El Estado debería organizar su territorio para minimizar estas cuestiones o estos impactos ambientales. Yo, si voy a poner un parque industrial y lo trato de poner alejado, pero tengo que demostrar que después, tengo que hacer que después la gente no se vaya a radicar al lado de esa industria. Y hay ordenamientos del territorio que dicen, bueno, hasta acá es zona residencial, acá solamente industrial, acá recreativa, acá un área, una reserva, etcétera, etcétera, que un poco me reducen el riesgo de que la libertad, no me sale la palabra, se pongan viviendas donde antes había una industria. Y el tipo de londres te va a decir, pero cuando yo vine acá no había nada. Y es como que se instalaron acá. Entonces yo, por ahí, generaba un impacto no tan alto, pero al tener nuevos agentes al lado mío, el impacto es mayor. Y son todas cosas que se dan. Así que, bien por eso. Y no me acuerdo cuál era la primera pregunta. Lo de las actividades. Claro, muchas veces cuando vamos a evaluar impactos ambientales, revisás evaluación de impacto de actividades similares. ¿Por qué? Porque actividades similares van a generar similares impactos ambientales. Obviamente, la territorialidad hace la cuestión. Si vos ves un impacto de una industria que está en un parque industrial y alejado de todo el mundo, no va a ser lo mismo que, o no debería ser lo mismo, no debería dar igual la evaluación que una industria que esté cerca de un entorno natural, cerca de la población. Pero en sí, los residuos o los contaminantes que genera esa actividad van a ser los mismos. Así que eso está un poco en relación a lo que vos decías. Yo por ahí no voy a estudiar todo, sino que, bueno, veo qué pasó en tal lado, saco información de ahí, y ciertas actividades sé que me van a generar distintos tipos de impacto. Perdón, te tapé. No, correcto. Está bueno. Entonces sé que una determinada industria química me va a utiliza siempre los mismos contaminantes, ¿no? Entonces, después lo vamos a ver a eso, y por ahí se puede encontrar, hay algunas tablitas que ya un poco te dicen, tal actividad genera tal y tal cosa, ¿no? Entonces, eso ya te permite, te da un indicio de lo que vos tenés que encontrar, de lo que vos podés llegar a contaminar, y en tu plan de monitoreo, de gestión, vas a ir a medir si vos estás cambiando las concentraciones de esos contaminantes, ¿no? Entonces, lo vas a medir
con una determinada frecuencia y vas a ver esos contaminantes si aumentan o se disminuyen. Estos contaminantes que estamos hablando acá, ¿no? Acá, ¿no? Si yo sé que mi actividad genera esto, tengo que medirlo en el tiempo para ver si me estoy pasando o no de rango de lo que permite la normativa. Si me paso, tengo que aplicar medidas. Si no me paso, podría aplicar medidas para minimizar los impactos, porque siempre estoy impactando, como bien dijimos hoy. Disculpen por la rapidez que di las últimas cosas, son temas que ya vimos, entonces era un repaso un poco para esto, ¿no? Para hablar de contaminación, hablar un poco de qué contaminantes hay, y un poco preguntarnos si es lo mismo la contaminación que un impacto ambiental. Y un poco hoy lo spoileé. Lo voy a decir. Un impacto puede ser favorable y desfavorable. A diferencia de la contaminación, que como vimos arriba de todos, siempre generaba un perjuicio, porque es nocivo para la salud, la vida vegetal. Cuando vayamos a evaluar impactos ambientales en un estudio de impacto ambiental, los impactos los podemos considerar favorables o desfavorables, ¿no? Entonces, hay acciones de esa actividad, por ejemplo, crear empleo, la más evidente, la que van a ver que desbalancea la ecuación del impacto ambiental, es poner empleo y es como el impacto positivo top allá arriba. Está generando un impacto positivo en la comunidad, ¿no? No es lo mismo no tener una industria que tener una industria que genera empleo para las personas que están ahí y pueden satisfacer sus necesidades. Pero también va a generar impactos negativos que dentro de ellos es la contaminación. Y esos impactos vamos a ver a lo largo de la clase que no son iguales. No es lo mismo tirar una botellita de coca que tirar 2 toneladas de coca por segundo, digamos. Entonces, vamos a poder cuantificar de alguna forma esos impactos ambientales, vamos a clasificarlos, ¿no? Es decir, este es peor, este es mayor, con el objetivo de decir, bueno, me enfoco en los que son más contaminantes, digamos, porque si yo me enfoco en los poquitos que hacen mucho, seguramente tenga mejores resultados que si me enfoco en los muchos que hacen poquito, digamos. Esa es la lógica que trasciende la evaluación de impacto ambiental y del sistema de gestión ambiental. Entonces, eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Y acá, ¿cómo podemos prevenir la contaminación? Perdón, ya no tengo más voz. Evaluaciones ambientales, que es lo que vamos a ver en esta materia. La normativa. Proponer normativa con límites o con sanciones hace que los impactos ambientales sean menores, la contaminación sea menor. Auditoría, que vamos a hablar en algo de fiscalización en esta materia, que si yo voy y controlo, no pasa en la Argentina muchas veces, vamos a hacer que las personas cumplan con lo que tienen que cumplir. Certificaciones, que ya lo nombraron en otra materia, como la ISO 14001, que ya lo vieron en otra materia, que también hacen que alguien ande por detrás, verificando que se cumpla la gestión ambiental. Esto que es muy importante. Perdón. Y indicadores. Mantener indicadores y evaluar ciertos contaminantes a lo largo del tiempo o indicadores que me permitan ver si soy más eficiente en el uso de los recursos. Y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. No, profe, se entiende. Explica muy bien. Bueno, por ahora. Vamos a ver más adelante. Bueno. Muy claro, sí, muy claro, profe. Es como dice usted, un poquitito de repaso, pero mal no viene tampoco. Tal cual, y porque vamos a hablar de contaminación y después vamos a hablar de río, de indicadores, y por ahí quedó muy en el tiempo. Está bueno como refrescarlo en esta primera clase, que esa es la idea. Así que, bueno, nos vemos el martes que viene, 6:15, los que puedan. Así empezamos más temprano y la idea es terminar a las 8.